Como madre tenía que hacer este video y te pido desde ya que lo compartas. Velo hasta el final y compártelo. Estamos siendo bombardeados con noticias, con tragedias de nuestros niños que nos parten el alma y nos detienen el corazón. Los trastornos de conducta. ¿Cómo podemos ayudar a los niños? ¿Cómo podemos detectarlos? Por eso quise hablar con una profesional que va a responder muchas de tus preguntas. Quiero presentarle, por si no la conocen, a mi querida Yugle Rivas. Ella es una gran psicóloga. Hemos hecho muchos videos en YouTube. Si no lo han visto, pues pueden ir a YouTube para ver los videos que hemos hecho. Tenemos que hacer algo nuevo, Yugle. Con todo muy gusto. Pronto. Y bueno, es una de esas personas que yo tengo ahí en mi speed dial, que cualquier cosa yo la llamo, las amigas me piden consejo y yo la llamo, cosas mías personales también, así que hoy es una de esas situaciones. Yo rápidamente voy a contar un poquito el background de esta historia. Pues hubo una noticia de una niña de Mobile, Alabama, una niña de 9 años, y esta niña está enfrentando cargos criminales porque empezó a golpear a su hermanito de 6 años con una escoba. Ok. Y presuntamente ella está enfrentando estos cargos criminales. Realmente no sé cómo esto podría pasar, ya que es una menor de edad, pero según la policía, según el reporte, ella, y estoy citando, torturó y abusó deliberadamente a su hermano y cruelmente lo golpeó. Para mí esto fue como algo que me impactó muchísimo, como una niña de 9 años, pues se reporta que haya hecho presuntamente algo así. Entonces, hay otro caso también. Este es uno más reciente aún. Este pasó en Alicante, España. Es el caso de un joven de 15 años que dijo textualmente a la policía, según el reporte: maté a papá, maté a mamá y maté a mi hermanito. Un hermanito de 10 años. Presuntamente fue con una escopeta y todo se dio porque llevó, según dicen los reportes, mala nota de la escuela. La madre lo amenazó y le dijo: oye, tú eres un vago, te estás portando mal, y aparentemente le iba a quitar su consola, su videojuego. Lo que supuestamente llevó a que este joven de 15 años, y bueno, no quiero ser tan gráfica, pero acabara con la vida de sus padres, de su familia, de su hermano, y pasara 3 días con el cadáver. Una tía, pues, la alertó de qué estaba pasando, por qué no aparecía su familia, y fueron allí y él lo dijo, él confesó todo según la policía y según los reportes. Estamos hablando de 2 casos diferentes, uno de una niña de 9 años y otro joven de 15 años. Pero mi pregunta como madre es: ¿por qué pasan estas cosas, Yugle? Tú que eres psicóloga, o sea, ¿cuáles son las banderas rojas que los padres tenemos que tener? ¿Qué lleva a un niño a llegar a ese punto? Y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, vayan escribiéndola o pensándola para hacerla más adelante. Pero Yugle, gracias por estar aquí. Me dijiste que sí, inmediatamente, porque es un caso que de verdad me impactó como madre, ¿no? Cuéntame. Bien, lo primero que vamos a plantear es, vamos a aprender sobre trastornos de conducta. Vamos a aprender que existen, que es una realidad que no solamente le pasa al vecino y que no solamente pasa en las series de Netflix que probablemente vemos como algo ficticio, ¿ok? 2 son las causas de que un niño tenga problemas del comportamiento. Y aquí quiero empezar siendo bien reiterativa con que hay una falsa creencia de pensar que todo niño que tiene esas conductas viene de un hogar disfuncional, porque no siempre esa es la realidad. Existen niños que tienen conductas disruptivas propias del ambiente, por ejemplo, divorciados que no se ponen de acuerdo, un ambiente agresivo, un papá alcohólico, y se sabe que en lo que es el neurodesarrollo y la crianza, un niño puede aprender patrones de comportamiento. Vamos a decir que un porcentaje de los niños que tienen problemas de conducta puede ser por modelamiento de casa, por estructura de los padres y por un ambiente disruptivo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando un papá y una mamá tienen un hogar estable, funcionan, el niño no ve agresividad, no ve gritos en la casa, no ve maltratos y el niño responde de esta manera?
y es donde le damos la entrada al neurodesarrollo y los trastornos de conducta, los cuales no respetan ningún tipo de raza, tampoco respetan ninguna zona horaria ni geográfica, no tienen que ver con estatus socioeconómicos medios o altos, porque realmente están presentes en diferentes aspectos. Y es importante entender lo siguiente: el trastorno de conducta se presenta desde una etapa muy temprana y termina en una etapa mayor. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos a hablar de cómo evoluciona. Y aquí me van a permitir ciertas pausas porque hoy estoy contigo en live, pero tuve un tema con la niñera y estoy con No, Nicola aquí diagonal. Entonces me van a ver interactuando con ustedes y rescatando a la bebé, tú porque hice todo lo tranquila, posible por estar. rol de madre. Primero, Somos madres y profesionales. Entonces, partiendo de allí, ¿qué pasa? Lo que vamos a entender es que el trastorno de conducta evoluciona. Cuando tú analizas el tema de los tiroteos en las escuelas o situaciones de violencia, estos antecedentes no pasaron de que el niño agarró un arma, disparó y no había tenido ningún tipo de precedente. La mayoría de estos niños han tenido una historia y empiezan a salir cosas a la luz, tipo lo echaron de tantos colegios, tuvo problemas con la autoridad, era un niño probablemente hiperactivo que tendía a descontrolarse, porque el trastorno de conducta evoluciona. Si lo vamos a dividir en 4 estadios, la primera manifestación de un trastorno de conducta empieza por el déficit de atención e hiperactividad. Niños que en edades tempranas pueden ser hiperactivos con una tendencia a controlar los impulsos. No significa que todo niño hiperactivo va a terminar en el último escalón, pero cuando ese niño orgánicamente tiene una tendencia a tener menos control emocional, menos manejo de emociones y a no tener probablemente responsabilidad de sus actos porque tiende a victimizarse y a culpar a los demás, cuando no se trata correctamente, y aquí quiero hacer un paréntesis porque correctamente no es solo un fármaco. Vivimos en un sistema donde la solución para cada niño con un problema de comportamiento es una pastilla. Y no todo niño que tenga problemas de conducta se medica, porque el problema es que cuando esa medicación se va y el niño queda descompensado, nadie le enseñó a ese niño y a la familia a lidiar con ese problema de emociones o de conducta. Entonces, un niño que no es tratado correctamente puede evolucionar a un trastorno oposicionista desafiante. Es ese niño que cuando ya cumple 6 o 7 años, no es que solamente es hiperactivo, se mueve o se descontrola, sino que empieza a oponerse, a no respetar la autoridad, a no respetar límites y normas. Pero si ese niño no se trata correctamente, intervención conductual y farmacológica sí se necesitara, en adolescencia llega un trastorno disocial. Un trastorno disocial es la manifestación más severa de un trastorno de conducta. ¿Por qué? Porque la persona presenta premeditación y alevosía, disfruta hacer daño, agrede la propiedad privada, hace daño a animales o personas y no maneja culpa. Y cuando esto no se detiene en la adolescencia, puede llegar a una personalidad antisocial, que son todas estas personas que violan, hacen masacres y probablemente están desconectadas a nivel de conducta porque todo lo hacen premeditado y no hay sufrimiento, no hay disfrute. Entonces, ¿qué pasa? Nunca va a ser lo mismo un trastorno de conducta empezando. Déjenme sacar de aquí a la bebé. Ven acá, vamos para acá, que estamos aquí en vivo y tú estás aquí jugando. Anda. tan bella. Continúa. Entonces, ¿qué pasa? Nunca va a ser lo mismo un trastorno de conducta iniciando que un trastorno de conducta que no se le ha dado la debida atención. Cuando tú me hablas de estos 2 ejemplos, de estas 2 noticias que están circulando, ahí claramente vemos 2 adolescentes que presentan un perfil premeditación, alevosía, planearon lo que querían hacer, hay disfrute de lo que hacen y ya es una persona que está desconectada de la estructura psicológicamente estable porque ya hay un goce cuando se hace daño. ¿Me voy explicando lo que quiero plantear? Sí, 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 claro. Entonces, me gusta cómo lo pones tan sencillo y simplificando. Yo sé que es un poco complicado lo que son estas etapas. Sí, corrígeme si estoy mal, pero me estás diciendo que antes de llegar a los 6 años, estamos viendo un patrón de un niño que está hiperactivo y que ya no puede controlar sus emociones, o sea, que cada vez se le hace peor. Uh-huh, Entiendo lo que dijiste, que todos los niños lo van a terminar en la etapa 4, como tú le llamaste, uh-huh. que por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Y después a los 6 años hay otro cambio, hay otro escalón que suben. Pero, por ejemplo, las, las madres de los que son chiquitos, si Uh-huh. estamos viendo este tipo de actitud, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos ir moldeando esto? Y cuándo, bueno, ya eso es otra pregunta. Vamos con esa primera. Ok,
El sistema tiene muchas fallas en lo que es el trastorno de conducta. Principalmente muchas madres que refieren haber recibido diagnósticos tardíos, refieren que cuando llevaban a sus niños al pediatra y a control les decían, está muy pequeño, ya pasará, déjalo, va a fluir, es un tema de mamá. Entonces, lo primero es entender que existen los síntomas de alarma. Y los síntomas de alarma explican que todo niño que tenga una tendencia a no manejar emociones, a agredir, a ser agresivo, que sea tratada a más temprana edad, tiene mejor pronóstico. Los primeros años de vida, el cerebro está en formación, el cerebro está haciendo conexiones, es decir, está aprendiendo a relacionarse, a controlarse, y cuando tú empiezas a tratar a un niño mientras más pequeño es, tiene mejor pronóstico el trastorno de conducta. Entonces vamos a entender lo que es esperado. Es esperado que un niño evolutivamente a los 2 y 3 años haga pataletas y berrinches. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a controlarse, porque no hay autocontrol emocional, porque está desarrollando criterio y carácter. Vamos a decir que en esta etapa evolutiva esa conducta es esperada, pero eso no significa que un niño de 6 o 7 años ante un no o una negativa, se tire al piso, lance cosas, agreda, porque ya a los 6 o 7 años ya esto no es una conducta evolutiva. Ya aquí hay que prender la alarma y empezarnos a preguntar por qué ese niño no sigue normas, por qué no respeta límites, por qué desafía la autoridad, porque el niño que tú vas viendo que se va formando es el adolescente que tú estás creando por acción o omisión. Y hay una regla. Toda conducta desviada en la infancia, todo niño que no se controle en la infancia y que los padres tiendan a ver como un tema de voluntad o de edad, es un adolescente que se vuelven conductas de riesgo porque toman la forma de la crisis de la adolescencia más el trastorno de conducta que viene trabajando y plum, es donde vemos la explosión conductual que vivimos hoy en día en la sociedad. Bueno, pero increíble, de verdad tienes toda la razón. Entonces, ya más o menos vimos como esa evolución de los 5 años a los 6, 7 años, lo que no deben, lo que son esas banderas rojas, ¿no? ¿Qué pasa a los 9, 10 años? Porque también vemos conductas, tú dime, que son totalmente lo contrario, que son niños retraídos, que tú sabes que no hablan, que no comunican cómo se sienten. Y quiero decir a nuestra gente que nos está escribiendo que vamos a leer sus comentarios. Por favor, esa pregunta, gente muy interesada con problemas actuales en este momento. Pero cuéntame más o menos cómo es la transición de 8, 9, 10 años preadolescente, ya por ahí arriba. Te voy a hablar de estadísticas a nivel de psicología infantil. 70% de las derivaciones a consulta y evaluación vienen dadas por trastornos externalizantes. Trastornos externalizantes son aquellos que perturban. Es cuando el colegio te dice, si no lo evalúas no lo puedo tener, si no me traes un informe o lo medicas no lo puedo integrar. Entonces, obviamente el papá se ve en la necesidad de buscar la ayuda profesional para que esa conducta sea compatible con el ambiente académico y se lo puedan tener en el colegio. Uh -huh. 70% de la derivación a terapia psicológica infanto-juvenil es trastornos externalizantes. Solo el 30% son niños referidos a la terapia por trastornos internalizantes. Es decir, si no hay problema, si el niño no es un problema en el colegio y si es un jarrón que ahí dejamos pero no se mueve, se tiende a pensar que es un niño que no tiene ninguna dificultad y lo que no explota, implota. Si vamos a hablar del desarrollo evolutivo esperado, ni tan calvo ni con 2 pelucas, ni un niño que agreda, pero tampoco un niño que se deje agredir, ni un niño que hable en exceso, sea abusador, pero tampoco un niño que se deje probablemente afectar o golpear. Entonces, los trastornos internalizantes son aquellos más emocionales, ansiedad, depresión, inhibición, retraimiento social, pero como ese tipo de cuadros no son disruptivos al ambiente, porque no es un niño que va a dar problemas en el colegio, se tiende a pensar que es un niño tímido, retraído, entonces ese mismo niño que de niño no sale del cuarto, no se relaciona, no sabe hacer amigos, cuando llegue a la adolescencia que necesita crecer y tener habilidades prosociales para su desarrollo, es donde empiezas a ver, porque cada día nos preguntamos qué pasa hoy con los adolescentes, que la tasa de suicidio crece más, que cada día hay más depresión y más ansiedad, y todo se traduce en 2 cosas. Ese tipo de niños llegan a la adolescencia y no saben relacionarse ni defenderse, se aíslan en una habitación en un mundo virtual donde es más fácil ser, y por eso es que cada día hay más adicción a los videojuegos, a redes sociales y a problemas de interacción social, porque los adolescentes no están sabiendo hacerlo. Si tú no se lo enseñas en la infancia, ese mismo niño
que iban al restaurante y nunca le quería pedir nada al mesero y el mesero le trajo su helado de chocolate y él pidió vainilla y no se supo defender y papá probablemente por amor hablaba con el mesero, es el mismo adolescente que cuando llegue a un grupo no va a saber presentarse, no va a saber qué decir, no va a hacer valer su derecho y obviamente al llegar en adolescencia, que hablamos de una crisis de identidad, el adolescente para sentir que vale necesita encajar. Cuando el adolescente no tiene habilidades para relacionarse, se siente desnudo y por eso es víctima fácil de bullying o probablemente de depresión o de ansiedad, porque todo parte de la inteligencia emocional que estos jóvenes no están desarrollando. Si hablamos de las trampas del sistema, tenemos que ser bien ecuánimes y cuidadosos cuando nosotros como padres nos apegamos al sistema creyendo que la inteligencia es solamente cognitiva, porque entramos en una ronda o en un juego donde empezamos a preocuparnos por si el niño está en honor roll, por si lee, por si escribe, y le damos mayor atención a su aprendizaje, pero no a sus habilidades prosociales. Y se sabe que esas son las habilidades del futuro. Tú sabes que la doctora, mi pediatra, está escribiendo una pregunta que me parece excelente en este momento. ¿Cómo les enseñamos? Si estamos viendo un niño con esas características que sabemos que eventualmente no van a ser para su provecho, ¿cómo le enseñamos? Ok, hace un ratico hacía un IGTV en mi cuenta a raíz de la noticia esta que ha conmovido a muchos hogares del suicidio de este joven, de este joven que era de víctima de acoso escolar, y planteaba lo siguiente. Así como hay hoy en día una tendencia donde ya no sabes para dónde agarrar con entrenamientos del sueño, entrenamientos de alimentación o miles de teorías que te enseñan como padre a crear un hábito alimenticio o de sueño, nosotros como padre y como tribu nos vamos a tener que abocar a entender que la inteligencia emocional y el enseñarle a los niños habilidades prosociales tienen que ser parte de la crianza. Tendemos a verlo como opcional. Tendemos a ver el tema de buscar 3 niños, llevar a mi niño al parque a jugar, como lo último de la lista si tengo tiempo el fin de semana. Entonces aquí hay un punto importante. Las neurociencias explican que hay áreas del cerebro que no se desarrollan en la infancia cuando el niño no crece jugando con juguetes y relacionándose. Si esas habilidades no las desarrolló en la infancia, es imposible que cuando llegue a la adolescencia sepa hacerlo, porque es una habilidad en déficit que en la infancia no se desarrolló. Si los padres siguen poniendo la óptica en que inscribir a un niño en 200 actividades es estimularlo más, no están dándole atención a que la estimulación oportuna me habla de que todo niño necesita crecer jugando, relacionándose y siendo prosocial. Todos los seres humanos nacemos con el interés de relacionarnos, pero no todos tenemos la habilidad para hacerlo. Y si esa habilidad no se enseña, buscando playdate, tiempo de juego, porque hay un punto, Lourdes. Tú cuando creciste, al igual que yo en mi época, indistintamente de nuestras historias de vida, te puedo asegurar que creciste relacionándote con primos, con amiguitos, y en ese entorno tú aprendiste a defenderte, a compartir, a decir que no, a poner un límite, porque tú aprendiste la habilidad en el campo de batalla. Mm, Mientras sigamos desmembrando la infancia y pensando que hoy en día los niños son tecnológicos, y desde allí permitiéndole 40 horas de televisión, 25 de videojuegos, 10 de tableta, no estamos entendiendo que estamos desmembrando la infancia y que es mentira que hoy en día los niños son tecnológicos y no se relacionan, porque muchos de los problemas que estamos viendo en adolescencia es la carencia de habilidades aprendidas en la infancia, porque existe mamá niñera tableta, mamá niñera videojuego, y es más fácil en un mundo cargado de trabajo y de niños que son fuertes, doparlos con un dispositivo móvil, porque literalmente funciona como una droga, y evitar ciertas situaciones que son más fáciles en el día a día por tenerlos allí. Entonces, si vamos a entender algo, la buena vida no es para gente cómoda y esto no es una crítica, es un llamado a la conciencia. La crianza con propósito no es cómoda, amerita tiempo, amerita esfuerzo, amerita presencia, pero es lo que va a prevenir muchas de las situaciones a futuro que se están dando por estos excesos en la infancia. o sea que algo que podría sonar tan frívolo como, oye, lo voy a llevar al parque, es una base maravillosa para que ellos empiecen a relacionarse y para nosotros incentivar lo que haya una conversación. Por eso me imagino, y no es el tema, pero me imagino hasta cierto punto cómo la pandemia ha afectado bastante en esa área, en los niños chiquitos, ¿no? Que nos hemos visto privados, ¿no? De poder tener esa relación que antes, pues, era mucho más fácil. Están preguntando muchísimo, hay una madre que está preguntando, ¿cómo le enseñamos a un niño, a un adolescente, porque la hija de ella tiene 15 años?
a subir su autoestima, porque ella dice, su hija le ha escrito, según veo, es, yo no me veo futuro, yo no me veo futuro. Y su segunda pregunta fue, ¿será parte de la autoestima? ¿Cómo puedo ayudar a mi hija con la autoestima? Ok, hay una, con todo respeto, hay una tendencia hoy en día a este liderazgo desmedido de tú puedes, hazlo, afirmaciones. Y tuve hace días un pacientico que me decía, mi mamá me hace repetirme todos los días en el espejo que yo puedo, que soy capaz, que voy a ser un campeón. Pero cuando llego al colegio que no logro cumplir las tareas, que la teacher me regañe, que soy el último de mis grados, me siento un fracasado. Entonces aquí hay un punto importante. El lenguaje es creador de realidades. Que tú busques afirmaciones positivas para que tu hijo se las crea es parte de su desarrollo. Pero aquí hay un punto importante. El autoestima no se forma desde palabras, el autoestima se forma desde acciones. En pocas palabras, el autoestima viene a ser el juicio que surge del autoconcepto. El autoconcepto es como tú te ves en 5 áreas de tu vida: familiar, físico, académico, social y emocional. Si yo como ser humano en esas 5 áreas de mi vida me siento aceptado por mi familia, académicamente me va bien, físicamente me gusto, emocionalmente manejo emociones y socialmente tengo habilidades, mi autoestima va a estar por el cielo. Porque en las 5 áreas que conforman mi personalidad, yo me siento capaz de lograrlo. En mayor armonía de esas 5 dimensiones, mayor autoestima. En menor armonía de esas 5 dimensiones, más baja autoestima. Si yo soy linda y me veo en el espejo guapa, pero mi familia me critica, académicamente tengo bajos grados, socialmente me rechazan y a nivel de emociones no las sé manejar, de esas 4 áreas de mi autoconcepto van a deprimir mi autoestima. Entonces, a la larga, la autoestima va a ser el juicio de valor alto o bajo que surge del autoconcepto. Por eso la única manera de que la autoestima suba, porque cuando tú tienes una persona con sobrepeso, tú le puedes decir, quiérete gordita, valórate así. Y esa mujer realmente cuando se va a querer y aceptar, cuando se opera, cuando rebaja, cuando hace dieta, y cuando ella en el espejo se mira y se acepta porque se ve agradable, su autoestima físico sube. No sube con palabras, sube con acciones. Entonces, en resumen, para que un niño o adolescente suba su autoestima, hay que enseñarle a hacer lo que no sabe. Si el problema es académico, buscarle un tutor, ver por qué no aprende, ayudarlo con los grados. Si el problema es emocional, meterlo en actividades de inteligencia emocional, en grupos de interacción social, donde aprenda a relacionarse y a controlarse. Y si el problema probablemente es físico, darle las herramientas, préndeme la luz, por favor, darle las herramientas a ese niño para que se acepte, se vea de forma positiva y se acepte en el colegio. ¿Por qué? Porque anteriormente en el colegio te decían, no, no la vamos a, en la vieja escuela te decía, no, no la vamos a dejar ir con las piernas rasuradas o afeitadas y las cejas no se las vamos a sacar porque es muy joven. Trata de tener tú ese estereotipo o esa creencia hoy en una niña de 12 años y de enviarla al colegio en esas condiciones a ver cuánto bullying no va a recibir. Entonces, parte de nosotros como padres no es ser permisivo, pero sí es ayudar a que nuestros hijos físicamente encajen en un sistema donde se sientan aceptados. En pocas palabras, las acciones que yo haga para ayudarlo, y si no lo sé hacer, buscar ayuda profesional. Hoy en día hay un montón de libros de inteligencia emocional, de cursos online, de profesionales que están trabajando con este tema, pero como yo le decía hace 2 minutos, ¿por qué cuando el colegio te dice, Luisito tiene bajos grados y necesita un tutor, vas corriendo y le inscribes en tutorías académicas para que mejore las notas? Pero ¿por qué cuando te dicen en el reporte que no socializa, que es tímido, que es introvertido, lo regañas o le dices que lo haga, pero no le buscas una ayuda para que lo logre hacer? Es lo mismo, ambas son habilidades y así como le ponen el peso a lo cognitivo, también hay que ponerle el peso al emocional cuando ves que tu hijo tiene estos déficits, porque solo no va a poder. Wow, increíble lo que estás diciendo. Mucha gente está escribiendo que por favor lo deje colgado, lo voy a dejar colgado. Ahora yo le pido a ustedes que compartan este video ahora mismo. Mira, hay una flechita ahí, compártanlo. Ustedes conocen madres, compártanlo, compartan este video. No, no se sientan retraídos con eso, háganlo porque ustedes saben, y puede sonar cliché, pero la información es poder. Y hemos visto muchos casos, estamos viendo cosas muy dolorosas que tal vez se pueden evitar. Hay otra madre que tiene un hijo de 7 años Ujú, y pide de consejo qué se puede hacer porque el niño está reaccionando muy agresivo. ujú. ¿Qué tú aconsejas en rasgos mayores? Porque esto yo sé que es personalizado, hay que conocer más detalles, pero ¿qué tú podrías concederle de qué información a una persona que está pasando por esto ahora?
Principalmente entender el origen. La agresividad puede tener dos explicaciones. Puede ser orgánica y no copiada de casa, porque probablemente en casa todo es amor y paz, hay unos papás que funcionan, probablemente hay un ambiente armonioso, pero cuando un niño tiene la tendencia a ser impulsivo y a no gestionar emociones, tiene la tendencia a reaccionar de forma reactiva ante situaciones de la vida. Es donde hablamos de que la agresividad podría ser orgánica, no aprendida. Pero también si caigo en cuenta de que el ambiente donde yo vivo es hostil, donde hay problemas quizás de pareja, donde el niño probablemente es víctima de un ambiente lleno de agresión, también evaluar que puede ser una conducta aprendida. En ambos casos hay que trabajar esa agresividad, pero el primer punto para entender es lo que la detona. Si es un tema ambiental o si es un tema orgánico, las dos son tratables, pero como adultos tenemos que reconocer primero qué la está generando para podernos ocupar. Pero hay que prestarle atención porque el niño agresivo en la infancia se convierte, si no se trata, en un adolescente el doblemente de reactivo cuando llega a la adolescencia, y por eso es un trabajo preventivo. Todo lo que puedas hacer a una edad temprana te va a ayudar a tener una adolescencia menos problemática, porque es como un efecto bola de nieve. Empieza chiquito, pero con el tiempo se va poniendo más grande porque se junta con la crisis de la identidad del adolescente. Y en lo que se busca una ayuda profesional, porque yo entiendo que eso es lo más importante, ya sea con el consejero de la escuela, con una psicóloga como tú, yo les recomiendo que sigan a Yugle, de verdad, la conozco de hace mucho tiempo y siempre tiene una respuesta coherente y con luz. Pero en lo que se va dando eso, uno o dos consejos que uno puede hacer como padre, por ejemplo, si es orgánica, por ejemplo, no sé si es el caso, pero si es orgánica. Ok, importantísimo. Si tienes un niño con una tendencia a explotar en casa y llega un momento en que le tienes miedo a su reacción, hay padres que evitan poner consecuencias de acciones porque el niño se va a poner peor. Toda conducta que no tenga una consecuencia no va a tener un aprendizaje. Por tal motivo, yo siempre le explico a los padres, valida la emoción, pero corrige la reacción. Es decir, si el niño está gritando, tirando las cosas, tú lo vas a calmar y le vas a decir, yo así no te entiendo, yo así no hablo contigo, mamá no le entiende a los niños que lanzan las cosas y gritan. Cuando te calmes y solamente cuando te calmes, nos sentamos a solucionar el problema. Estoy validando la emoción porque puedo manejar el discurso de entiendo que te sientas frustrado, entiendo que te moleste que el niño te tomó el juguete, entiendo que te moleste que ese niño no quiera jugar contigo, pero cuando tú validas la emoción y conectas con él, pero corriges la reacción, es donde no le das atención a una conducta negativa de forma positiva. Porque si en el momento que está el ataque de descarga emocional, tú a ese niño le das lo que quiere para evitar que llore o grite, tú le estás reforzando el comportamiento. Entonces es sumamente importante que entiendas que en el momento que un niño está teniendo una crisis de conducta, no hay racionalidad, no negocies con él. Tu trabajo es solo calmarlo. Y cuando la rabia pase, porque la rabia es como un pico que empieza por lo fisiológico, sube a lo cognitivo y termina en lo conductual, cuando esa rabia pasa en el sistema nervioso, tú te vas a sentar a negociar, a castigar, a dar una consecuencia de acción para que haya aprendizaje, pero no lo hagas en el momento que está la emoción a flor de piel porque va a terminar en problemas mayores. Por eso es donde validamos la emoción, pero corregimos la reacción, porque toda conducta agresiva tiene que tener consecuencias, porque si no tú a ese niño le vas a dejar tomar cuello y como vas a ver que cuando se pone bravo, grito, tira puertas, nadie le dice nada, vas a darle obviamente a incrementar esas conductas porque se tornan aprendidas. Wow, qué excelente consejo, tienes toda la razón, o sea, me encanta, y yo creo que se aplica a cualquier edad, ¿no, Yubi? O sea, En la calidad, vida, en la pero vida. toda acción tiene que tener una En consecuencia. la vida, porque eso es como cuando tú peleas con tu pareja o discutes y pretenden los dos llegar a acuerdos estando los dos bajo una sobrecarga emocional. ¿Qué es lo más sano? Que la pareja se abra, se calme y cuando se enfríen se sienten a negociar para solucionar el problema y no de quién es la culpa. Todo eso es inteligencia emocional. Lo que pasa es que no nos enseñaron a solucionar conflictos, sino a ver de quién es la culpa. No nos enseñaron a buscar solución de problemas, sino quién es el responsable. Entonces, niños emocionalmente inteligentes empiezan también por padres que se revisen y empiezan a entender desde dónde también están gestionando conflictos. Porque si por modelamiento en un momento de descarga emocional te agredo, te ofendo, me engancho contigo, obviamente esa conducta va para arriba y es donde entonces encuentras dos bombas de tiempo y explosiones en la casa, porque probablemente los papás desconocen de estos temas. Oye, la última pregunta que te quiero hacer, no quiero quitarte mucho tiempo, sé que estás con la niña, bebé, la Ya recién me nacida. salvaron, ya me salvaron, ya estoy salva, por eso estoy relajada. Los padres que hay aquí me están preguntando, ¿qué tanto tienen que ver los videojuegos? Excelente pregunta.
Con- La Organización Mundial de la Salud este año, a inicios del 2022, colocó en el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que es el DSM, un nuevo trastorno psiquiátrico reconocido ya por la Organización Mundial de la Salud como adicción a los videojuegos. ¿Qué pasa? Existen dos niños, los niños pasivos y los niños activos. Los niños pasivos son los que son más introvertidos, con más tendencia a inhibir, a no defenderse. Los niños activos son aquellos que son más retraídos, más líderes, que hacen valer sus derechos de forma arbitraria. Cada uno va a tener una personalidad diferente. Pero ¿qué pasa? El uso de los videojuegos no es que es ni bueno ni malo, porque un cuchillo sirve para matar o cortar pan, todo depende del uso que tú le des. Pero en el momento en que los padres empiezan a asociar que es normal y está bien que un niño juegue 10 horas al día, 11 horas al día, y cuando eso se crea un patrón de vida y el niño pasa horas sin control de monitoreo ni videojuego, se ha evidenciado que puede, número uno, desarrollar una adicción, y ya voy a hablar de cuáles son los criterios. Punto número dos, niños que están presentando problemas de atención y cuando van al neurólogo, el neurólogo dice, vamos a hacer algo. Antes de diagnosticar si el niño puede tener un problema de atención, como ya hicieron la historia clínica y la mamá ha referido una sobreexposición a pantalla y a videojuego, indican un detox tecnológico, porque hay cerebros que han sido evaluados durante la exposición a un videojuego y después, y hay más actividad cerebral para dispersarse y ser más agresivos cuando están expuestos a videojuegos. Entonces sí está comprobado que el videojuego en exceso y que juegos cargados de violencia pueden activar zonas del cerebro que ayuden a que el niño solo tenga atención selectiva y solo se enfoque en lo que le interesa, pero no en lo demás. Y niños que tengan más tendencia a ser irritables y más agresivos cuando juegan. Porque ha habido evidencia que cuando los papás retiran estos videojuegos de la nada, el niño empieza a tener mejor atención, mejor rendimiento académico y mejor conducta. Entonces aquí hay un punto importante. Si tú tienes un niño o un adolescente que juega más de X cantidad de horas al día, que el mejor momento del día de ese niño es solo cuando juega, que cuando tú quitas el videojuego lo empiezas a ver ansioso, come en exceso, deambula por la casa, no se sabe entretener con nada. Cuando lo obligas a salir está como incómodo y se quiere ir a la casa porque su mejor momento es cuando juega. Evita hacer actividades extracurriculares porque solo quiere llegar a casa y jugar. Y no se relaciona y no tiene amigos, hazte la siguiente pregunta. ¿Es real que mi hijo disfruta del videojuego o el videojuego está disfrutando de él? Porque todas las anteriormente descritas conforman una adicción y debe ser tratada como la adicción al alcohol, a las drogas, porque el niño no es consciente de que es adicto y se va agudizando con el pasar del tiempo. Y eso es un tema, Lourdes, que nos ameritaría otro live, porque hay demasiado desconocimiento sobre las horas de juego y el efecto que esto está teniendo, y muchos padres están normalizando lo anormal. Es un problema real del que debemos ocuparnos porque está teniendo secuelas en nuestros niños. Definitivamente. Y no puedo cerrar esto sin hablarte de algo que le preocupa a varios padres. He visto varios mensajes y quisiera, ay Dios mío, atenderlos a todos aquí. Pero este va a ser el primero de muchos, si Dios quiere, Yugle. Con gusto. Yugle Rivas, ella es maravillosa respondiendo. De verdad que eres una mano amiga en este tema, el bullying. Si tenemos a una persona que sufre de bullying, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo protegemos a nuestros niños? Sabes que yo trabajo entre mi práctica profesional, a veces presto apoyo a muchos colegios para el tema de talleres, escuela para padres, y no se me olvida una estadística que compartimos en un colegio antes de la pandemia que hizo una escuela para padres, donde los policías que nos acompañaron y los abogados de menores que participaron en este congreso de feria escolar planteaban que la mayoría de los casos de acoso escolar y de cyberbullying se daban en episodios y en familias donde los padres no tenían monitoreo ni se enteraban de lo que estaba pasando. Entonces aquí hay un punto. ¿Empezaste tú como padre a revisar a qué edad tú le puedes bajar una aplicación a ese niño? Porque déjame decirte que TikTok, Instagram y todas las aplicaciones tienen una edad de inicio para el usuario. Y tú ves niñitas de 5 años con ese montón de aplicaciones en su teléfono utilizando estas plataformas a diestra y siniestra. Las plataformas sociales mal utilizadas, porque bien utilizadas hacen maravillas como estas que estamos llevando ya a cabo, pero mal utilizadas y sin monitoreo, se han convertido en el Disneylandia de los pedófilos, en adoctrinamiento para muchos adolescentes donde empiezan a ver sextas y un poco de información que fluye sin mucho sentido. Tercero y principal, si tú como padre le das un dispositivo a un niño de cierta edad,
Una cosa es privacidad y otra cosa es permisividad. ¿Y quién te ha dicho a ti que un niño de 10 años puede tener privacidad si no tiene la madurez para saberlo hacer? Tú vas a usar el dispositivo sin clave, con controles parentales, monitoreando el tiempo de uso, porque la mayoría de los episodios de cyberbullying se daban en familias que no tenían ni idea con quién sus hijos se relacionaban, con quién hablaban, dormían con el teléfono. Entonces no podemos culpar a un sistema que de alguna manera está medianamente alterado cuando hay mucha casa y poco hogar. Si tú por el día a día que vivimos le das un dispositivo a tu hijo, necesitas controlarlo, monitorearlo, tener las claves, que duerma contigo, porque si no tú no te estás enterando de ese Ah. mundo paralelo al que tu hijo está sujeto. Y que estas son edades, tú sabes de esto más que yo, donde no saben discernir lo que está bien, lo que no No hay está bien, criterio. malo, ni sinvergüenza. O sea, no, es que no sabe y se dejan presionar por el peer pressure. Esos son muchos factores que él quiere hacer, Totalmente, o ella quiere hacer lo correcto, pero se lo estamos dejando muy fácil y parte de nuestra responsabilidad es guiarlo. Lo que pasa es que tú sabes, totalmente. tú me dices, yo no sé de esto como tú, pero en nuestros tiempos, lo más tecnológico era un teléfono que tu mamá te agarraba por el otro lado. Aló, ¿con quién tú estás hablando? Sí, Pero ahora es un reto más grande, ahora es cualquier cosa que puede, como el cuchillo, que puede ser totalmente. cortar pan o también puede ser causar la muerte de alguien. Pero mira, nosotros comenzamos esta conversación hablando de algo muy específico, con temas que hemos visto en los noticieros y todo, el trastorno de la conducta. Para cerrar, mi querida Yugle, quiero recordar a nuestra gente que lo voy a dejar colgado. Compartan esto y sigan a Yugle, please, y nos escriben aquí cuáles temas les gustaría que tratáramos. Volviendo al principio, en resumen, ¿cuáles son las banderas rojas que nos están diciendo que nuestro hijo, su conducta ya no es normal, se está tornando en algo serio y que tenemos que tomar acción? Ok, a partir de los 6 años de edad, porque se espera que hasta los 5 años el niño esté formando su autocontrol, es una conducta que empieza desde los 2 o 3 años y culmina a los 5. Ya a los 6 años se espera que en términos evolutivos un niño pueda respetar una norma, seguir un límite y manejar sus emociones. Cuando el niño cumple 6 años de edad y del colegio te refieren, no sigue instrucciones, se rehúsa a cumplir la autoridad, reta deliberadamente, culpa a los demás de sus errores, agrede a los niños. Y esta conducta se presenta en casa y en el colegio, es decir, en dos ambientes. No es un tema de voluntad, señores. Es una alarma donde ya yo debo entender que quizás algo no está del todo bien con ese niño. Y el primer paso es llevarlo a una evaluación psicológica para que me mencionen si cumple criterios para un trastorno de conducta y luego de ahí empezarlo a abordar. Lamentablemente, el 80% de los padres cree que es un tema de ser niño, que es un tema de voluntad que ya pasará y buscan es la ayuda profesional cuando ya el niño tiene entre 11 y 12 años. Cuando ya llega la preadolescencia, que empiezan los problemas severos, porque ya es el niño que se escapa de casa, que se roba el carro, que agarra dinero, entonces es donde empiezan a buscar la ayuda porque no lo previenen, porque han normalizado que es un tema de carácter fuerte. Si ese carácter de tu niño le está trayendo problemas para relacionarse, los niños lo rechazan, dejas de salir o de ir a fiestas o a cumpleaños porque todo termina en problemas y tu niño termina agrediendo a los demás, ya son conductas de alarma para que tú le prestes atención y no normalices lo que no se puede normalizar. Busca ayuda profesional porque mientras más temprano tú puedas tratar estas conductas desviadas, van a tener un mejor pronóstico en el adolescente de mañana. Con ese gran mensaje me despido, Yugle. Muchísimas gracias. Voy a dejar esto colgado. Señores, Con todo gusto. síganla a través de sus redes sociales, Psycho Code Kids. Yo lo voy a poner todo aquí en el muro, en mi muro de Instagram. Y compartan esto, mi gente, compártanlo. O sea, cualquier madre que le haya hecho un comentario, si usted es maestra, mándeselo a sus papás. Si usted tiene una sospecha de algo, uno no sabe. Si tú estás escuchando esto en este momento es por alguna razón. Dios quiso que estuvieras aquí y que tú Amén. también te fueras parte de esta conversación, que lo hago con mucho cariño, con mucho amor, porque mi deseo es servir a esta comunidad maravillosa que hemos creado. Y como madre fue un tema que Yugle lo sabe, le escribí inmediatamente: Yugle, mira esto, tenemos que hablar de esto, ¿cómo es posible? ¿No? Y espero que les haya servido y gracias por su tiempo. Y Yugle, a ti, Aquí muy estamos, con todo el gusto. gracias, el honor de que hayas aceptado mi invitación. Comparte este video. Por favor, comparte este video. No lo pienses, no le des vuelta, compártelo.
No te imaginas el impacto que tal vez puede tener en alguien en este momento. No te imaginas qué padre necesita escuchar estas palabras en este momento. Y es ahora cuando podemos alterar el futuro de un niño, no después. Después puede ser tarde. Por favor, compártelo. Gracias por verlo. Dale like si te gustó, suscríbete a mi canal, escríbeme tus comentarios, pero sobre todo, comparte este video. Gracias.